quiero hablar. No, ustedes no saben lo que es democracia. Laburamos para mantener a toda la manga de la... Estamos cansados de los planes. Familia formada por el varón y la mujer. Niños de 11 años que hablan de llegar a los 12 para poder quedar embarazadas y cobrar un plan. Los discursos de odio no son un invento de las redes sociales ni una novedad del siglo XXI. Fueron la herramienta política que legitimó las peores masacres y genocidios de la humanidad. Desde la emergencia del nazismo hasta la más reciente experiencia de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Muchas de estas frases son reconocibles para todos nosotros. Convivimos con ellas en foros, en redes sociales. Algunas vienen del fondo mismo de nuestra historia. Vale la pena detenerse. Son palabras filosas que pueden provocar daños graves sobre las personas y expulsan de la comunidad democrática, de las libertades, de los derechos, de la ciudadanía, a ciertos grupos sociales y políticos. ¿Qué singularidad tienen los discursos de odio en este momento histórico? Pero quizás lo primero y lo fundante. ¿Qué es un discurso de odio? Para legitimar la confrontación y la violencia social de un grupo sobre otro, se crean en el ámbito público narrativas sociales llenas de prejuicios. Las conocemos como discursos de odio. Los discursos de odio están presentes en los medios de comunicación, en las redes sociales y en nuestras relaciones humanas cotidianas. Esos discursos tienen una presencia que tal vez hemos normalizado. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad y en el mundo para que estas expresiones de odio sean posibles? Los discursos de odio son todos aquellos enunciados producidos en la esfera pública, y con esto también me refiero a digital, que busquen incitar, promover o legitimar las formas de la discriminación, la deshumanización y la violencia hacia una persona en función de la pertenencia o identidad social de esa persona. Cuando decimos esto, decimos entonces que un insulto no es un discurso de odio, la expresión acalorada de una diferencia no es un discurso de odio, sino que tiene que pasar ciertos umbrales. Estos umbrales tienen que ver, por un lado, con quien emite el discurso de odio. No es lo mismo que lo diga mi mamá, que lo diga mi hermano, a que lo diga alguien que tiene una voz pública, que lo diga un periodista, que lo diga un referente político, que lo diga un artista, ¿no? Ahora, el límite de lo democrático a lo no democrático es esa incitación a la violencia y esa pretensión de legitimación de esa violencia que busca la exclusión, marginación, segregación o eliminación de otro. Sí. No, ustedes no saben lo que es democracia. La ignorancia. La verdadera familia está instruida por un padre, una madre y los hijos. Horrible todo. El judío es el culpable. El odio es una emoción, decimos por ahí. El odio es una emoción, y una emoción que todos nosotros tenemos. Esto es, todos nosotros somos capaces de odiar, y de hecho odiamos en distintos momentos de nuestra vida, y hasta en ciertos momentos podríamos decir que no está mal poder aceptar ciertas situaciones. Lo que yo trato de pensar es cuando esa emoción es instrumentalizada políticamente. Al utilizar la emoción del odio, lo que hace es que ese enojo se dirija contra alguien y en ese sentido se instrumentalice políticamente. Eso implica
por ejemplo, la práctica social fascista, que básicamente es la capacidad de instrumentar políticamente el odio. Los discursos de odio pueden abrir una escalada de violencia partiendo de un primer peldaño de prejuicios y estigmas. Los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata. El odio que se condensa en el lenguaje, circula en los medios y las redes, es alentado e instrumentado políticamente, prefigura y puede movilizar acciones violentas. Hoy la gente entiende que está todo en peligro, que nadie se salva. Son negros, fuera, asco. Vagos, que están con planes. Nadie discrimina, pero dos hombres besándose. Y hay un tercer momento fundamental, que es el aislamiento. Y ese aislamiento es el paso previo a la posibilidad de su destrucción, de su aniquilamiento, de su persecución ya física directa. El odio aparece articulado y direccionado a ciertos grupos o personas. El otro, la otra, es visto como una cosa. Pero ¿cómo se construye un enemigo social? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cómo se construye esa otredad negativa, Daniel? Tiene como dos momentos, ¿no?, fundamentales. Uno, un poco los mencionábamos. Uno es esta separación de una parte del conjunto. Digamos, ¿no? Por eso es otredad negativa. La primera parte, que es la de otredad, es identificar que en una comunidad hay un grupo que no es posible de ser reconocido como parte del nosotros, ¿sí? Y por eso digo, ese grupo puede tener características muy distintas, no importa, tenga las que tenga, el proceso fundamental es decir, esta parte del grupo no es parte de lo mío, este sector no es igual a mí, no merece lo mismo. Este es un primer proceso. Pero su negativización es un segundo proceso necesario, porque uno podría decir, bueno, hay gente que es muy distinta a mí y que me podría enriquecer. Yo podría aprender de gente que es muy distinta. Entonces no es que automáticamente por construir a un grupo como distinto ya aparece la estigmatización, sino que requiere las dos partes. Construyo un grupo como distinto, pero además eso distinto es visto como peligroso, como negativo, como problemático, como una amenaza. A mí me parece que muchas veces las palabras filosas que vamos tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema no son inocentes, sino que van creando condiciones de posibilidad. ¿Qué dirías vos cuando pensás la construcción de esas otredades negativas hoy? ¿Qué otredades negativas percibís, se construyen? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una otredad negativa? Y estoy pensando, por ejemplo, en el mito del pibe chorro también, ¿no? Es decir, en el mito del vago, en el mito del planero, del choriplanero, etcétera, etcétera. Digamos, son categorías, son artefactos culturales que están llenos de odio, ¿no? Que hay que leerlos a lo largo de una extensa cadena que fue tallada por ese odio, porque detrás de la figura del pibe chorro uno puede encontrar al falopero, uno puede encontrar al subversivo, uno puede encontrar al negro cabeza, o al descamisado, o al anarquista tirabomba, o al gaucho malo, o al indio bárbaro, ¿no? Hay una autora española que lo ha llamado aporofobia, digamos, ¿no? Esta construcción del pobre como la figura denigrada y problemática, y entonces esto, el que necesita asistencia, el que se cae del sistema, el que requiere algún tipo de ayuda, bueno, ese sería una carga para nosotros, el responsable de que no podamos desarrollarnos, también ha aparecido con mucha fuerza. Y después, otra figura que se parece al judío, al gitano, porque ha sido histórica a lo largo del tiempo, que es el disidente político, particularmente aquel que busca una transformación social.
Hay cuerpos, hay trayectorias de vida que condensan distintas formas de opresión y de estigmatización. Dina Sánchez es hoy una destacada dirigente social. Si tuviéramos que pensarlo en clave interseccional, tendríamos que dibujar un triángulo: mujer, migrante, afrodescendiente. Ella, como tantas otras mujeres que pertenecen a organizaciones comunitarias, se confrontan con una nueva categoría del desprecio, cada vez que la nombran planera. Dina, si tuvieras que ensayar una autopresentación, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, Dina Sánchez, migrante, bueno, mujer, feminista, madre, abuela, trabajadora de la economía popular y hoy referente de un sector del que pertenecí desde muy chica. Me crié en la venta ambulante y hoy digo, no, soy trabajadora de la economía popular, una identidad que vinimos construyendo no hace mucho tiempo, ¿no? Porque venimos de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas y no nos percibíamos como parte de la clase trabajadora. Exacto. En el mundo, migrar no es visto como un derecho, sino muchas veces como aquellos que vienen a sacarnos lo propio. En algunos casos hay hasta una mirada que criminaliza la migración. Vos viniste adolescente desde Perú. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo viviste esa condición de migrante? Migrar no es fácil, que es bastante difícil. A mí particularmente me tocó migrar cuando yo tenía 15 años. Me tocó también de muy cerca el desprecio, ¿no? El desprecio por ser migrante, por tener incluso hasta un color de piel, ¿no? Que no está negra, sucia, pata sucia, que si te veo en la calle te pateo la cara, te escupo. ¿Y cómo se elabora todo esto? Con mucho dolor, con mucha tristeza, pero que también ese dolor y esa tristeza creo que se replica hoy en mucha lucha, en mucha fuerza, ¿no? Y muchas migrantes nos abrazamos y que llegamos a las organizaciones con algo muy en particular, que es desde la necesidad, ¿no? Y que cuando damos el pasito a decir yo soy militante, es cuando uno empieza pues, hacerse preguntas, a no naturalizar, ¿no? Lo que Claro. nos venía pasando, ¿no? Claro. Esto es tan normal, es tan natural, todo lo que vivimos, el ser pobres, porque también el discurso de odio de esto de, bueno, uno es pobre porque no te esforzas lo suficiente, ¿no? Hay una nueva categoría de la estigmatización, que es la de planera. ¿Qué sentidos condensa esa palabra para vos? A mí, en su momento, me afectaba cuando me decían planera. La verdad que hoy no me afecta cuando me dicen planera, porque yo tengo las herramientas para dar discusiones y esas herramientas también las tienen hoy las compañeras. Claramente los medios hegemónicos tienen un rol importantísimo para instalar un sentido, ¿no? Instalaron muy fuerte este odio o la estigmatización y la acotación a las trabajadoras de la economía popular, ¿no? Con esto de las planeras. ¿Qué es lo que se pone en juego ahí, en esa palabra? Yo creo que ahí se pone en juego no solamente todo el trabajo nuestro, sino también toda la dignidad nuestra. O sea, tratan de, no sé, las planeras, las vagas, las choriplaneras, las que no trabajan, las que no hacen nada, ¿no? Y yo creo que ese sentido común se fue instalando muy fuerte y hoy ha crecido mucho. No nos representa un plan social, no somos planes sociales, no somos planeras, somos trabajadoras y que hacemos un trabajo enorme. Y los programas, los mal llamados planes sociales, en realidad son programas de fortalecimiento a un trabajo que nosotras ya realizamos y que es una ley o son programas que nosotros y nosotras los conquistamos. Sin embargo, la mirada social que está detrás del planera es la del privilegio. Totalmente. A los discursos de odio se los resiste con el abrazo amoroso de la colectividad. Totalmente. Porque cuando vos lees que por las redes te saltan algunos diciéndote, bueno, esto, pero andate a tu país, o negra, DM, esto, lo otro, voy a decir, bueno, entre toda esta cantidad que me abraza, yo no me voy a dejar llevar por esto
Y siento como que eso, cuando nos atacan hoy nos atacan muchísimo, ¿no? Y yo digo, si no fuéramos tan importantes no nos atacaran tanto. Esteban, ¿por qué hablamos tanto en este momento histórico de los discursos de odio, aunque los discursos de odio no son un invento de este siglo? Sí, los discursos de odio tienen una historia larga en la Argentina, pero también tienen un contexto muy concreto que está vinculado al fracaso de la política, a la incapacidad de la política para estar cerca de la gente, los problemas de la gente, y que encuentran en el odio la oportunidad de decir yo existo. ¿Por qué pensás que a nivel global la instrumentación política del odio tiene tanto éxito y además es legitimada electoralmente? Bueno, yo diría por 2 o 3 cosas. Primero, porque es eficaz. O sea, es movilizar una emoción como el odio, que es una de nuestras emociones más fuertes, es eficaz. Cuando estamos atravesados por el odio, bueno, actuamos muy directamente y entonces produce efectos para quien manipuló nuestro odio que son fácilmente verificables. Pero segundo, creo que tienen éxito porque la mayoría de las formaciones políticas no están ofreciendo soluciones a los malestares principales que tiene la población. Esto es, no ofrecen soluciones a la inequidad social, al aumento de la inestabilidad o de la pobreza, no ofrecen soluciones al aumento de la inseguridad, no ofrecen soluciones a las transformaciones identitarias muy fuertes que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, la derecha fascista es mucho más eficaz, porque tampoco ofrece una solución al malestar, pero ofrece una respuesta muy efectiva, que es: tu sufrimiento no se va a acabar, nadie está proponiendo acabar tu sufrimiento, pero lo que nosotros sí te ofrecemos, dice la derecha fascista, es que sufran los demás, que sufran aquellos que hasta ahora no sufrían. Y entonces, ya que no voy a dejar de sufrir, por lo menos socialicemos el sufrimiento. Es horrible como respuesta, pero es una respuesta más efectiva que ese progresismo conservador que dice aguantemos, ahora no se puede. Pensemos en el discurso tanto en el mundo, como en la región, como en la Argentina, que se está abriendo la caja de Pandora, que se está permitiendo que emerjan cosas que a partir de la indignación que nos había producido el nazismo, era como un acuerdo que esto no podía ocurrir, y en el caso argentino, ese pacto nunca explicitado del 83, del fin de la dictadura, de decir, bueno, hay un límite, la confrontación política en la Argentina tiene un límite, hay cosas que no nos podemos permitir. Señores jueces, nunca más. Cuando pasó mucho tiempo, ya estamos a 40 años del fin de la dictadura, cuando emergen generaciones que no conocieron la dictadura, que no se sienten parte de ese pacto, cuando algunos que sí fueron parte de ese momento político sienten que les da un poquito de rédito moverse de ese pacto y animarse a decir cosas aún sabiendo la caja de Pandora que están abriendo, bueno, genera una situación, como te empezaba diciendo, de enorme preocupación. Esos eventos se cometen con un plus de violencia, que es una violencia emotiva, pero también expresiva, que no puede endosarse ya a la cuenta de la instrumentalidad, que nos está diciendo otra cosa, ¿no? Los discursos de odio no solamente están hechos de palabras, sino de miradas, está hecha de gestos, está hecha de pancartas, está hecha de un bullicio, de un ruido que no siempre podemos descifrar. El odio puede ser gatillado en cualquier momento, es decir, es una energía negativa que uno va acumulando y que después en cualquier momento nosotros o cualquier otra persona puede retirarla y hacer su apuesta, puede movilizarla y transformar esa energía en escrache, transformar esa energía en linchamiento, tentativa de linchamiento, transformarla en justicia por mano propia, transformarla
en una quema o destrozamiento de vivienda con la posterior expulsión de una familia de ese barrio, puede transformarse en una lapidación al policía, puede transformarse en un intento de magnicidio, es decir, puede transformarse también en cualquier cosa. Necesita solamente un detonante ideológico para que se transforme en una acción violenta. En el camino de reclamo por derechos y ciudadanía, los colectivos trans y travesti fueron y son objeto de discursos odiantes. Sin embargo, supieron resistirlos, apropiarse del insulto para resignificarlo y nombrarse orgullosamente trabas y maricas. Alma Fernández es activista travesti que viene a contarnos cuánto de su trayectoria es resistencia creativa e imaginación política. Alma, ¿cuáles son las frases que más dolieron, las que escuchaste, con las que creciste? Con las que más dolieron fue travesaño, putos, las frases que más me dolieron fue, no hay alquiler, sí vale 100, pero subió a 150. No son mujeres, ¿no? Pero de la palabra travesti, burla, ¿no? Tuvimos un humorista gigante, bello, que todos aman, usaba la palabra travesaño para referirse a lo distinto, ¿no? Para mí, un crimen de odio es todo lo que se construyó de la palabra travesti. Con el tiempo pudimos resignificar esas palabras. La lucha que dio el colectivo travesti trans en estos tiempos de democracia hizo que se cambiara un poco esa mirada. ¿Qué frases aparecen que te impactaron? Narcomenudeantes, prostitución, noche, clandestinidad. Son dolientes, pero muchas veces las actitudes y los gestos de las personas también son dolientes y también es un crimen de odio que no existe, ¿no? Subirte a un colectivo y que hagan dos asientos sueltos, que te sientes en uno y que las personas no se quieran sentar al lado tuyo, ¿no? O que no te dejen pasar en un baño, ¿no? En lo laboral, que no entiendan la exclusión de las personas trans, la expulsión, de que hubo que construir una ley, tuvimos que escribir una ley, impulsarla, que se logre seguir un legado. Muchas veces nuestras construcciones, nuestras identidades están como orientadas a alejarse de eso, a negar esa originalidad. El activismo o la lucha por los derechos humanos a mí me enseñó a apoderarme de eso, a resignificar estas raíces, estas caras, estos rasgos. Y hoy que soy una adulta sobreviviente, me estoy reconciliando con ese niño que supe ser, ¿no? Alma, poquito de historia. Llegaste a Buenos Aires en un camión, venías del norte y tenías... 13 años. 13 años, corrida por los edictos policiales, corrida por la pobreza, por la falta de educación, abrazada por el amor de unos padres que eran abuelos que criaron a muchísimos hijos de ellos en el mismo lugar y esos hijos tuvieron también hijos. Alma, ¿y cómo era esa niña de 13 años que llega a esta enorme ciudad? Esa niña de 13 años era tonta porque no supo disimular bien su travestismo. ¿Disimular? Disimular su travestismo o su homosexualidad. Esa niña de 13 años, a los 13 años, digo que era una tonta, pero digo que era una tonta porque se había peleado con ese niño que era para poder ser esta niña que soy. Como niño también era re bello, era lindo. Pero era eso, soñaba con venir a Buenos Aires, no tenía bien claro que era la única oportunidad que tenía era prostituirme. Tuve la suerte de ser una niña gorda, entonces no pude encajar en la transnorma de ese tiempo, ¿no? Del año 2001.
25 ¿En qué de momento noviembre. llegaste a la ciudad de Buenos Aires? Me tocó ser un mes después una niña parada en las calles de Flores y ver un estallido, no entender qué pasaba en el mundo, en la ciudad o en el país. Y después sí empezar a aprenderlo, ¿no? Con toda esa inocencia y a la vez seguir sobreviviendo, seguir viviendo la prostitución, seguir manteniendo mi lugar al lado de muchas otras, ¿no? A mí lo que me interesaba preguntarte, Alma, es Sí. ¿cómo fue ese proceso? Porque fue personal y colectivo Sí. de resignificar el insulto, de pensar en torno a cómo los discursos de odio atravesaron vuestras vidas desde las niñeces. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fuiste haciendo vos? Muchas veces resignificar la palabra travesti trans fue reclamar, pero aprendí que también fue estudiar, fue trabajar, fue vivir más allá de los 35 años o que solo el 1% de mi colectivo llega a los 60, ¿no? Y resignificar es tan amplio y tan complejo y tan infinito para mí como la identidad. Yo todavía estoy resignificando. ¿Cómo te gusta autodefinirte? Travesti, travesti, siempre. Díganme travesti. Estoy en contra de los gays, ni mucho menos. Simplemente me parece que es algo antinatural. ¿Cómo va a entender un chico que el papá o que la mamá se llama Carlos? No existe. Estamos hablando de niños de 11 años que hablan de llegar a los 12 para poder quedar embarazadas y cobrar un plan. Laburamos para mantener a toda la manga de abajo. Es una cloaca. Toda la mierda latinoamericana termina aquí. Entran por una puerta y salen por la otra. Ignorancia. De ir a agarrar una pala. Son negros. Fuera. Asco. Esto no es nada. Vayan preparándose. Acaba de haber mucha sangre. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. Necesitamos un sicario que le pegue un tiro en la nuca, exíjame de mil. Las palabras violentas se acumulan. El sistema democrático empieza a tambalear cuando el tono odiante se instala en el debate público. Si pensamos la relación redes sociales, discursos de odio y democracia, la pregunta es, ¿las redes sociales simplemente reproducen lo que pasa en la sociedad o contribuyen y promueven la circulación de discursos de odio? ¿Podríamos decir que las redes son una especie de plaza pública virtual que propicia el debate por su horizontalidad, porque todos podemos producir contenidos? Diría, nace con esa esperanza y esa promesa, pero pasados unos años ya, algo de esa fantasía y algo de esa promesa se resquebrajó, porque si uno considera que el modo en que circula la palabra para que sea democrática debe tener un derecho a réplica, hay poco derecho a réplica en las redes sociales. Hay poca posibilidad de disidencia en las redes sociales. ¿Por qué decís eso, Micaela? A priori parecería que no. Porque hay unas características del dispositivo que vuelven engorroso cualquier intercambio dialógico en la red social. Uno recibe un emoji, uno recibe un meme o uno recibe un comentario muy estrecho, en pocos caracteres, que en algunos casos, antes que habilitar la escucha, lo obturan, la obstaculizan. Además del compartir, además del comentar, está el bloqueo como una práctica que también cancela y clausura. Claro, y esto creo que no contribuye a la democratización de la palabra. Uno diría que ser democrático es convivir con la diferencia, no bloquear la diferencia, no silenciar la diferencia, no callar o excluir la diferencia. Es decir, que hay una serie de funcionalidades de las redes sociales que no fomentan el debate o el intercambio con otros diferentes. Exactamente. Y el riesgo para el ejercicio de la ciudadanía democrática es creer que es así realmente, que todas las demás personas piensan como nosotros. Los algoritmos eligen mostrarnos determinados contenidos que, por conocer nuestro comportamiento, nuestros gustos, eligen qué contenido mostrarnos para generarnos un ámbito confortable. Uno sigue los grupos
la gente y los grupos a los que siempre ya perteneció o pertenece, reduplicando en muchos casos los sesgos. Te devuelve la imagen que vos ya sabés que te gusta. Pero también hay otro modo o lógica, podríamos decir, de las redes sociales, que es un poco más nociva, que algunos autores llaman cámaras de eco, que son unos grupos o comunidades también muy pequeñas que se reúnen en función de determinadas inclinaciones, pueden ser estas políticas, ideológicas, estéticas, y que desacreditan o excluyen u omiten aquellas voces que presentan argumentos o posiciones contrarias a las que la comunidad defiende. Cuando muchas personas generan una misma tendencia narrativa, estética, política, ética, lógicamente los algoritmos lo ponderan. ¿La lógica de las redes sociales retroalimenta los discursos de odio? ¿Qué premian las redes? Al saber o al conocer qué son los contenidos intensos en términos afectivos, los que producen más atención, o sea, los que producen... Más permanencia. Exacto, más permanencia en la red, las redes sociales indirectamente premian los discursos de odio. Hay un modelo de negocio que hace que los discursos de odio no sean bajados, moderados, limitados a tiempo, porque generan un rédito económico. Hay también una lógica propia de la temporalidad que impone la red, que es la respuesta inmediata, que suele ser la más irreflexiva, la más espontánea, y cuando uno es espontáneo es poco crítico y es más ideológico, entonces facilita la reproducción de ciertos prejuicios sociales que tienen alta circulación, puede ser muy rentable para la empresa y es excesivamente costoso en términos subjetivos para quien padece este tipo de ofensas, ¿no? De manera entonces que las redes sociales no son una autopista neutra. No, no es una autopista neutra. O sea, lo que sucede en Internet nos sucede y afecta nuestros modos de relacionarnos con nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros contemporáneos, todos, o sea, con quienes nos identificamos y con quienes no nos identificamos, pero sin embargo tenemos que convivir. Digamos, la sociedad, la vida real está cada vez más intersectada y cada vez más vinculada a eso que antes creíamos que era algo distinto de la vida real. Muchas veces desde el campo popular despreciamos la dimensión política de la territorialidad digital creyendo que solo nos incumbe la territorialidad física, como si hubiera una dilematización y a nosotros solo nos cupiera expresarnos y construir nuestros procesos políticos históricos en la territorialidad física. Entonces, si los pueblos, los estados, las organizaciones populares podemos aprender a utilizar como herramienta esas territorialidades, ahí sí, quién sabe más de lo colaborativo que las organizaciones de los pueblos, ¿no? Luca Fauno es periodista, guionista y activista por los derechos de las personas con VIH. Parte de su pelea contra la desinformación y el prejuicio se despliega en las redes sociales, porque para Lucas las redes sociales son un campo de disputa. Lucas, vos sos periodista, guionista y activista. Das una disputa en el territorio de la política, de las calles, de la institucionalidad, pero también la das en el territorio de las redes. ¿Qué pasa ahí con los discursos de odio? ¿Qué recibís? ¿Cómo los podés desarmar? Mira, por ejemplo, cuando estoy en redes sociales, a través del tiempo he intentado aprender qué es lo más efectivo. Por ejemplo,
A mí me llegan muchos insultos, muchos ataques y... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me llega mucho esta idea de, al ser una persona viviendo con VIH, esta idea de sos un puto sidoso y hay que mantenerte y hay que pagarte la medicación. Supongamos que me lo dice Pepito X21. Yo no le voy a responder a una persona. ¿Por qué? Porque este debate precipita sobre toda una sociedad. Entonces mi respuesta no va a ser unidireccional a Pepito X21. Mi respuesta va a ser a toda persona que pueda dialogar con esto. Retomemos. ¿Te pago la medicación a vos por sidoso? No. Se llama sistema de salud pública. Y es algo que te abraza a vos, Pepito. Y es algo que me abraza a mí. Que yo, como persona viviendo con VIH, tenga acceso a una medicación, me convierte en una persona VIH indetectable. Lo que significa que yo no puedo transmitir el virus. Por lo tanto, Pepito, que el Estado me dé a mí la medicación, te cuida también a vos de que el virus no siga expandiéndose. Y esto no dialoga con esta persona y conmigo, dialoga con toda la sociedad. Por eso es urgente que cuando hablamos de odio, hablemos y pensemos de dónde nace esto, de por qué hay odios y por qué hay espacios políticos, sociales, religiosos que legitiman que a mí se me ataque, que a mí se me quiera corregir, curar, invisibilizar y hasta matar física o identitariamente. Lucas, ¿cómo te autodefinís y por qué? Puto, porque es la palabra que más me dolió durante toda la infancia y hoy la he podido convertir en identidad. Entonces esa palabra ya no me duele. Hoy me define con orgullo. Por una reparación histórica con la infancia que no pude ser. Se lo debo. Le debo mucho al Faunito, al Lucas más chiquito, que no pudo reírse, que no pudo jugar, que pudo un montón de cosas, ¿eh? De hecho, pudo construir un muro ante el odio y ayudarme a llegar a donde estoy hoy. Porque yo tengo más de 40 años, nací en un mundo analógico, sin redes sociales. Por años pensé que era el único trolo en el universo, que estaba yo solito. Y las palabras también vienen para no solo definirnos, sino también para encontrarnos. Porque yo soy puto y aparece otro puto que va a ser muy distinto a mí. Y es una forma de resistencia que han abrazado los colectivos, ¿no? Sobre todo porque hay un juego de quienes habitamos las periferias identitarias. Pareciera que siempre hemos sido definidas por la otredad. Es la otredad la que viene a nombrar quién sos vos. Entonces, para mí los procesos identitarios tienen que ver con tomar eso y construirlo para mí. Y de acá parte a lo grupal. Pero ¿cómo impactan estas palabras, que no son solo palabras, en la subjetividad? Cuando yo soy puto en una mesa navideña familiar, no hay un miedo irracional. Hay una decisión sistemática de atacar no solo mi identidad y mi existencia, sino a todo un colectivo, a toda una representatividad. ¿A qué voy? Este odio del que hablamos es la búsqueda de acallar, de eliminar, de negar, de invisibilizar grupalidades. Por ejemplo, si matan a una persona por ser LGBT+, en mi barrio, en mi comunidad, no solo están matando a esa persona, sino que le están dando un mensaje por el cual todas las personas LGBT+ de ese lugar vamos a no solo vivir con miedo, sino vivir, ¿sabes qué? Una muerte identitaria. Entonces creo que hay que tratar de luchar contra la desinformación, y encontrar las verdaderas alianzas. Porque a mí, ¿cuál es mi alianza hoy en día? La persona que busca los mismos derechos. Ni siquiera tenemos que estar de acuerdo en todo para salir a buscar los mismos derechos. Lucas, haces una historieta, El bicho y yo. Digo, ¿el humor, la risa, es también una forma de resistencia frente a los discursos de odio? Para mí el humor es un caballo de Troya.
Nadie quiere venir a escuchar a alguien hablando de VIH, nadie quiere venir a escuchar a un puto hablando de esto. Entonces, ¿cómo hago para que me escuches? Para mí fue a través de eso, del humor, a través de la historieta, a través de los cómics. Digo, el humor es una manera de comunicar. Las democracias del mundo discuten si hay que regular o no, limitar o no normativamente la circulación de los discursos de odio en redes sociales. Es un debate que está atravesado por una tensión entre libertad de expresión y censura. Hay un debate que no es un debate nacional, es un debate global en torno a si hay que regular o no los discursos de odio. Las modalidades de regulación son irreductibles a la jurídica. ¿Qué quiero decir? Hay un modo de regular, que es el de las leyes, que es el del cuerpo jurídico, pero hay múltiples otras formas de regulación que la sociedad se puede dar y que nos debemos dar. Periodistas, sindicatos, referentes políticos, clubes, ¿no? Organizaciones sociales, ONGs. O sea, hay un campo muy amplio de acción para la regulación en este tópico que no se restringe a la norma o a la letra de la ley. Para ejercer una ciudadanía crítica es necesario escuchar esos otros discursos, por más que no nos agraden. Entonces, saltar las cámaras de eco. Para eso, no tenemos que quedarnos cómodos en el sillón que la plataforma nos viene a traer eso que nos gusta, sino que tenemos que ir a buscar los lugares en los cuales están esos otros discursos para poner en juego todo el tiempo la comprensión crítica que tenemos de ese otro y de su pensamiento. Podríamos decir eso y podríamos también agregar que de no regularse cierta proliferación de discursos de odio, la libertad de expresión va a quedar cada vez más confinada. Porque lo que producen los discursos de odio es una segregación, una marginación del uso de esa palabra pública que permite o habilita el ejercicio de la libertad de expresión. Que todos aquellos que quieran decir algo puedan hacerlo sin temor a ser asediados, hostigados, censurados, perseguidos por hacerlo. Siempre y cuando, por supuesto, eso que quieran decir no sea el derecho al ejercicio de la crueldad o no sea el derecho al ejercicio del odio. Frente a estas palabras, frente a estas frases contundentes, llenas de odio, me parece que uno tiene que no tiene que apresurarse a censurarlas, a agarrarse la cabeza o a reírse de ellas, ¿no? Sino que tiene que desentrañarlas, tiene que llenarlas de otro contenido, porque de su comprensión depende también que podamos desactivarlos. Me parece que en la sociedad argentina la mayor responsabilidad es tratar de desactivar estos discursos, ¿sí? Tratar de desactivar estas formas de instrumentación política del odio. Esto es, por un lado, en uno, identificarlas en uno y desterrarlas, y por otro lado, en el repudio social cada vez que aparecen. No dejarlas pasar, identificarlas y articularnos para repudiarlas, sea que esas formas de instrumentación del odio estén afectando a alguien que nos gusta, a alguien que es amigo nuestro, a alguien al que respetamos, sea que estén afectando a alguien que no nos gusta. Creo que hay que ser capaz de desarmarlas en todos los casos y de repudiarlas.
Ya en el cierre de este programa me gustaría compartirles algunas ideas que escuchamos y que me parece que son estimulantes para seguir alimentando la conversación social. Frente al avance de los discursos de odio, más que la condena moral, necesitamos profundizar la reflexión en torno a las raíces sociales, políticas, históricas de los discursos de odio. ¿Qué nos dicen sobre este momento del mundo y sus vinculaciones con un capitalismo global cada vez más excluyente y radicalmente desigual? Otra idea. Las redes sociales no son autopistas neutras por las que circulan los contenidos que producimos. Necesitamos una educación digital crítica. Los discursos de odio se resisten colectivamente. Los colectivos, las organizaciones tienen mucho para enseñarnos en una acción política que se despliega en las instituciones, en las calles, pero que también disputa el terreno digital. Y finalmente, permítanme compartirles una ilusión que nos anima y que seguramente ustedes comparten. La ilusión de habitar una sociedad donde el otro no sea una amenaza, sino un prójimo. El otro como un prójimo. Como un prójimo en el que podamos reconocernos en el espejo de la condición humana.